Muy buenas tardes. Hoy en nuestro espacio Tertulias sobre Filosofía de la Ciencia. Este es un espacio creado por el Grupo Filociencia, el cual es un tiempo de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. En este espacio, entonces nos encontramos todos los miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Quien quiera contactarse con nosotros puede escribir, enviar un correo electrónico al ochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. Entonces, con esto vamos a dar inicio a nuestra tertulia de la tarde de hoy, la cual corresponde al capítulo titulado Concepción fregueana del conocimiento como representación. Este es un apartado de la obra editada por Anthony Ibarra y Thomas Morman, que es un libro titulado Variedades de la representación en la ciencia y la filosofía, y de la cual pues vamos a abordar hoy. Precisamente nuestro personaje central en esta temática es el filósofo Gottlob Frege, Frederick Ludwig Gottlob Frege, quien nació en 1848 y vivió hasta 1925. Estamos hablando que fue un matemático, lógico, filósofo alemán, y se le considera el padre de la lógica matemática y la filosofía analítica, quien se concentró en la filosofía del lenguaje y las matemáticas. No voy a abordar más de allí, dado que pues, su biografía es muy extensa, tiene muchas aplicaciones para exponerlas aquí, entonces más adelante tal vez algunos aspectos tendrán que ver con lo que vamos a dialogar, y en este orden de ideas cedo la palabra a Luis Francisco. Muchas gracias, Astrid. Bueno, vale decir que Frege ideó un programa logicista destinado a explorar los fundamentos lógicos y filosóficos de las matemáticas y del lenguaje natural. A partir de eso es que ahora se relaciona ese aspecto con el trabajo que hace Amparo Díez en el libro de los profesores Andoni y Thomas Morman, eh, que se denomina concepción fregeana del conocimiento como representación, ya en una visión como de una epistemología general. Por supuesto, en el día de hoy vamos a tratar de una concepción que es propia del siglo XIX, pero que tiene un fundamento que es crucial para entender, por ejemplo, todo el desarrollo de la filosofía analítica del lenguaje posterior y, por supuesto, de la lógica matemática posterior y la relación entre lógica matemática y el lenguaje. Cosa que influyó en movimientos como el de la filosofía analítica del lenguaje y como en el del positivismo lógico del Círculo de Viena y todo lo que se desenvolvió alrededor del positivismo lógico como empirismo lógico y la tradición de la visión heredada de la filosofía de la ciencia en Norteamérica. En ese sentido, entonces, vale decir que la concepción fregeana del conocimiento se mueve en las claves de la tradición kantiana, porque en la época en la que Frege hace sus planteamientos, había un florecimiento de lo que se puede denominar el neocantismo en la filosofía alemana. Vale decir que hasta Kant se asume la existencia de dos mundos independientes entre sí.
La realidad de una parte y el conjunto de conocimientos de otra, pero además la posibilidad de comparar esos dos mundos y establecer correspondencias entre parcelas de la realidad y parcelas del conocimiento. El fundamento de la verdad en ese momento pues se encuentra en dicha correspondencia. Se entiende que algo representa otra cosa si se puede establecer algún tipo de isomorfismo entre ambos mundos. Kant rompe con esta tradición. A pesar de la dicotomía fenómeno-noumeno, lo que ya no estará permitido es el intento de establecer una comparación entre ambos. Ya no hay nada que pueda ponerse en relación de isomorfismo con algo extra conceptual. Los fenómenos es todo lo que se tiene. Son las únicas cosas con las que se cuenta en nuestra experiencia del mundo. Es razonable, entonces, suponer que hay una legalidad o principios regulativos de la razón, así como una legalidad de lo que consideramos como el mundo real. En otras palabras, de que ese mundo real debe tener alguna estructura legaliforme, que se debe desenvolver de alguna manera legal. Esto pues permite dar cuenta de los fallos predictivos de una teoría. La experiencia se resiste a encajar en ella, pero hay una renuncia clara al intento de establecer una correspondencia entre teoría y realidad. Excúsenme, es que estoy un poco afectado, por eso estas incomodidades. Bueno, en Frege hay una relación de semejanza entre la expresión de un pensamiento, denomínese enunciado, y el pensamiento, entiéndase como el sentido del enunciado, en otras palabras, su significado. Pero la verdad de un pensamiento no se fundamenta tampoco en ningún tipo de correspondencia. El discurso sobre el mundo exterior tropieza con un límite que queda señalado solo desde dentro de un sistema conceptual. Si se distingue entre realismo ontológico, es decir, existe un mundo real independiente de la conciencia, y el realismo epistemológico, entiéndase, los seres humanos podemos llegar a saber cómo es ese mundo, habrá que decir que el realismo de Kant se limita al plano de lo ontológico. Pregunta que se plantea es si Frege adopta, además, el compromiso epistemológico o se mantiene cauto en la misma posición que lo hace Kant. Entre el mundo exterior al que se pretende referir eh, el ser humano con las expresiones y el mundo interior de las representaciones subjetivas que cada ser humano tiene, Frege defiende la existencia de un mundo de lo objetivo no real. Esto lo hace frente a concepciones como las del idealismo epistemológico, el escepticismo, el empirismo y tal como él las entiende, que desembocan en el llamado psicologismo, es decir, en aquella postura que confunden lo lógico, es aquella postura que confunde lo lógico con lo psicológico. Esto con respecto del conocimiento, se puede preguntar cómo ha llegado a tener lugar un cierto pensamiento o se puede interesar alguien por su valor de verdad. La psicología puede ofrecer descripciones del proceso, pero ninguna descripción del proceso del conocimiento puede servir de justificación para la verdad de un pensamiento. La verdad no se justifica mediante leyes psicológicas, sino conectando un pensamiento con otro mediante leyes lógicas.
que se manifiestan en términos del pensamiento, pero también en términos del lenguaje. De los tres mundos que señala Frege, entiéndase el subjetivo, el objetivo no real y el objetivo real, es el objetivo donde se mueve la comunicación humana y toda pretensión de verdad según su pensamiento. En cuanto a lo real, la duda no abandona nunca al ser humano. Dice así Frege en relación en relación con este tema, y lo dice en la obra Der Gedanke, eine logische Untersuchung. Dice allí, no puedo dudar de que tengo una impresión visual de verde, pero no es tan seguro que yo veo una hoja de tilo, refiriéndose a la planta del tilo. Así, en el mundo interior, en contra de opiniones ampliamente difundidas, encontramos seguridad, mientras que en nuestras excursiones al mundo exterior, la duda no nos abandona nunca por completo. Y bien, en cuanto a lo subjetivo, cada uno tiene sus propias representaciones y no podemos comparar las de un individuo con las de otro. Miremos cómo dice en esta obra Gedanke eh, el propio Frege. ¿Ve mi compañero la hoja verde de color rojo o ve la fresa roja de color verde? ¿O ve ambas de un color que yo no conozco en absoluto? Son estas preguntas que no es posible responder. Son en realidad preguntas que carecen de sentido, es decir, carecen de significado, puesto que si la palabra rojo no indica ninguna propiedad de las cosas, sino que caracteriza impresiones sensoriales que pertenecen a mi conciencia, señala Frege, pues es imposible comparar mi impresión sensorial con la de otro cualquiera, dice en su obra Gedanke, que cité hace un rato. Bien, el interés de Frege se dirige entonces a las relaciones que se pueden establecer dentro del mundo del objetivo no real, es decir, relaciones entre conceptos y objetos y entre los propios objetos. Entre nuestras representaciones objetivas está el concepto de lo real, bajo el cual subsumimos objetos y con nuestro lenguaje pretendemos referirnos al mundo exterior. Aplicamos propiedades a cosas que son propias del mundo exterior, pero en rigor no sabemos si el mundo exterior es como nos lo representamos. Aquí, en esta altura de esta disertación, pues vale decir que la lectura de los textos de Frege no es fácil en este punto. En las diversas interpretaciones que existen de la obra de este filósofo alemán, es, es habitual encontrarse con el presupuesto de que los conceptos no forman parte del ámbito de lo representacional. Pero Frege nos advierte en otra obra que es Die Grundlagen der Arithmetik, eine logische mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl wissenschaftliche. Nos dice en esta obra acerca del uso que hará de la expresión que ya en una anterior tertulia mencionamos, el Vorstellung. Él quiere reservarla para referirse solo a la representación subjetiva. Y en esto coincide con lo que en su momento Toulmin estuvo trabajando y de pronto se acerca a algo de lo que Mari Hesse dijo en su momento. Y más bien pudiéramos decir al revés, tanto Mari Hesse como Toulmin se acercan a esta idea básica que al final de cuentas tiene una base kantiana. Esto lo hace para
conseguir que sus críticas al psicologismo, las de Frege, queden más claras. Pero con ello corrió el riesgo de que se desatendiera el carácter representacional que le concede también al mundo objetivo, compuesto por conceptos y objetos, y que se malinterpretaran muchas de las afirmaciones eh, sobre la representación. Así podemos ver también cómo en esta obra que acabo de citar, me estoy refiriendo a Die Grundlagen, con el título larguísimo que acabo de señalar, dice que la representación en sentido subjetivo es a lo que se refieren las leyes psicológicas de asociación. Es de naturaleza sensible, figurativa. La representación en este sentido objetivo pertenece a la lógica y esencialmente es no sensible, si bien la palabra, que significa una representación objetiva, entraña también una subjetiva, la cual, sin embargo, no es su significado. Las representaciones objetivas se pueden dividir en objetos y conceptos. Para evitar confusiones, señala, solo usaré representación en el sentido subjetivo, como el Vorstellung que acabo de indicar. Entre la representación subjetiva, que es propiedad privada de quien la tiene, y lo real, que suponemos está ahí afuera, ve Frege la necesidad de colocar un tercer reino, el de lo objetivo no real. Entiéndase, conceptos y objetos que no tienen una existencia separada del espíritu, sino únicamente de los espíritus de cada sujeto en particular, o, como también dice a veces, no están en mí ni fuera de mí. Ni la lógica ni la matemática tienen como tarea investigar las mentes y el contenido de la conciencia del que el hombre individual es portador. Más bien, se podría quizá establecer como su tarea la investigación del espíritu, no de los espíritus. Esto lo señala en Gedanke, la primera obra citada. Aquí estamos viendo que estos son análisis epistémicos y ontológicos y lógicos muy propios de esas discusiones del siglo XIX, pero que van a tener una repercusión posterior en el desarrollo de la filosofía analítica del lenguaje y después en el desarrollo de una filosofía analítica de la ciencia y del lenguaje científico. Vale decir que el empeño de Frege es señalar un terreno para la comunicación, hacer posible la discusión sobre la verdad y para no caer en el solipsismo. Porque en ese sentido cada uno vería el mundo tal cual y no había posibilidad de comunicación intersubjetiva para ponerse de acuerdo en relación a la coordinación de las acciones, que ese es un error fundamental dentro del solipsismo. El psicologista no puede dar cuenta de la pretendida objetividad de la ciencia ni del éxito en la comunicación de los pensamientos. Los pensamientos no son algo del mundo exterior ni algo del mundo interior, subjetivo y privado. Cualquiera que niegue esto incapacita su propio ser para discutir sobre la verdad. Por esto es un anticipo para lo que después, posteriormente, individuos como Habermas llamarían el mundo de la intersubjetividad o la comunicabilidad social, según otros. Bien, miremos cómo el propio Frege en Gedanke argumenta a modo de prueba la necesidad de distinguir los tres reinos que se han señalado desde el principio. Examina la posición del fisiólogo, quien cree tener en las impresiones sensoriales el testimonio seguro de la existencia independiente de las cosas, que sería ese realismo que habíamos dicho de carácter ontológico. Pero critica Frege la estimulación de las fibras nerviosas es solo una suposición. Y dice también allí en su obra Gedanke, dice, creemos que una cosa independiente de nosotros estimula
un nervio y provoca una impresión sensorial, pero en rigor nosotros solamente experimentamos el final del proceso. Si llamamos representación a lo que ocurre en nuestra conciencia, entonces lo que nosotros experimentamos de hecho son representaciones, no sus causas. Todo se disuelve en representaciones, incluso los rayos de luz, las fibras nerviosas y las células ganglionares de las que él había partido. Aquí vale la pena señalar que estamos hablando de un pensamiento que se da a finales del siglo XIX. Hoy sabemos que a raíz del desarrollo de las neurociencias, de la filosofía de la mente, de los desarrollos de la epistemología naturalizada y otro conjunto de áreas que se entrecruzan para los modernos análisis de la filosofía de la mente o de la conciencia, pues esto se queda corto, pero aquí haciendo un análisis desde el punto de vista histórico, teórico, vemos que hay un esfuerzo con el conocimiento que se tenía, hasta donde también disponía el propio Frege, cómo intenta avanzar para poder explicar la naturaleza de estos tres reinos que él habla acerca del carácter representacional que tendría el lenguaje con respecto al conocimiento. Bueno, pero si todo fuera representación, entonces no habría un portador de las representaciones, dice, y por lo tanto tampoco habría representación alguna. Por tanto, no todo puede ser representación subjetiva. Podemos resumir su argumentación para la existencia de los tres reinos en la siguiente expresión. Dice Frege, cuando afirmo algo sobre mí, hago una afirmación sobre algo que no es representación mía, es decir, yo mismo. Tengo también una representación de mí, pero yo no soy esa representación. De lo cual se concluye, no soy ninguna representación en absoluto. Si yo no me identifico con la representación que tengo de mí, puede ser que haya otros seres como yo. Podemos admitir la existencia de otros portadores de representaciones, que por cierto tendrían otras representaciones de mí, pero yo no soy ninguna de ellas. Esto es en realidad una apuesta. La representación corresponde a algo que no es ya representación y es de ello de lo que se enuncia algo. Pero, ¿y si no es así? Caeríamos, señala Frege, en la ficción, que toda ciencia y toda teoría estaría en el terreno de la ficción. Pero la probabilidad de que el mundo exterior exista es tan alta que podemos arriesgarnos a emitir juicios sobre él. Por lo tanto, podemos admitir la existencia de un mundo exterior. Podemos justificar la existencia de la ciencia, un mundo de lo objetivo, de lo no real, un terreno del conocimiento común a muchos. Su contenido no pueden ser las representaciones subjetivas, que son incomunicables, ni el mundo exterior, siempre más allá, tampoco podría ser. Hemos de reconocer las representaciones objetivas independientes de los sujetos individuales, pero no de la razón, que sería el principio que coaliga la interacción entre las representaciones y la conciencia subjetiva de los seres humanos. Bien, yo quisiera detenerme acá para dar la oportunidad para que Astrid siga complementando pues esta exposición acerca del carácter representacional del conocimiento en el pensamiento de Frege. Perfecto. En esta línea de sus argumentos, un momento, Frege entonces toma que lo objetivo es aquello respecto de lo cual la verdad puede entrar en consideración, es decir, lo público, lo intersubjetivo. Nada perceptible es verdadero o falso. El ser verdadero no consiste en la correspondencia del pensamiento con algo distinto. Dice que se reconoce que el sol ha salido sobre la base de impresiones sensoriales, pero
Ser verdadero no es ninguna propiedad sensorial, siguiendo el hilo argumentativo de la obra antes mencionada. Los hechos, es decir, pensamientos verdaderos, son independientes en el sentido de que no dependen de los gustos ni de las capacidades del sujeto que lo reconoce. Frege se hace algunas preguntas retóricas como estas. ¿Qué sería para mí un pensamiento que jamás fuese captado por mí? ¿Hay pensamientos que nunca serán captados por nadie? Estas, según Frege, son preguntas inadecuadas. Incluso los pensamientos deben estar ligados de alguna manera con la temporalidad, si es que han de ser algo para nosotros. Cuando habla de su independencia, lo que quiere es dejar claro que su valor de verdad no depende de quien lo piensa. Así, cuando se dice que, según Frege, habría pensamientos aunque no hubieran hombres, considera él que se están exagerando estas palabras. No hay pensamientos por ahí. Esperamos a ser captados por o estarán esperando a ser captados por alguien, pero sí se puede decir que puede haber verdades que todavía no son conocidas por nadie. Esto solo quiere decir que es posible la formación de pensamientos nuevos, siempre en algún lenguaje, cuya verdad no depende de nuestros deseos. Entonces aquí está haciendo una relación o está mostrando cómo de una manera independiente entre lo que son los pensamientos y lo que es el lenguaje. Las representaciones objetivas no son entidades independientes de todo sujeto. Podríamos decir que son transsubjetivas, intersubjetivas, y no están en el individuo ni fuera de este, sino que es la humanidad la que tiene un tesoro común de pensamientos. Frege critica la concepción de la verdad como correspondencia, pero quiere mantener una noción absoluta de verdad que no dependa del usuario del lenguaje, sino de las condiciones del sistema en que estén o que estén o no satisfechas. Sus leyes no son convencionales, sino normativas. Constituyen la legalidad de la razón. No son leyes de un lenguaje, entre otros posibles, sino el requisito de racionalidad. Todo discurso se ha de atender al menos al principio de identidad, dirá Frege. Si la verdad fuera un asunto psicológico, se tendría que decir, por ejemplo, según estas leyes se rige en promedio lo que los hombres toman por verdadero actualmente y en la medida en que se conoce a los hombres. Así pues, si uno quiere concordar con el promedio, debe seguir estas leyes. Esto citado en su obra en el capítulo 15. Frege distingue así la verdad de un enunciado, de esta otra la verdad de un pensamiento y el de la verdad de una creencia. Un mismo enunciado puede expresar pensamientos diferentes en emisiones diferentes y distintos enunciados pueden expresar el mismo pensamiento. Lo que él entonces considera es asunto exclusivo de la lógica, que son las leyes de la verdad del pensamiento. Así que hace pensar en una situación en la que otros seres se comporten según leyes de pensamiento que contradicen totalmente las individuales y que les lleva, por lo tanto, a resultados opuestos. En esa situación, el psicologicista admitirá el hecho y dirá, para esos seres valen esas leyes y para nosotros, pues, estas otras. Frege prefiere decir que esos seres padecen algún tipo de locura. La fuerza de su argumento viene con la siguiente pregunta. ¿Quién tiene la razón? ¿El psicologista o Frege? El lógico psicologista no puede hacer esta pregunta, pues con ella admitirá leyes
del ser verdad que no serían psicológicas. Y entonces cita, o hay la siguiente cita directa. La caída en el solipsismo o en algún tipo de relativismo sería inevitable. Así se haría imposible una lucha de opiniones. Pero ¿cómo dice realmente el principio de identidad? Así quizás en el año 1893 le es imposible a los hombres admitir que un objeto es distinto de sí mismo, o bien así todo objeto es idéntico consigo mismo. De acuerdo con estos argumentos, las leyes lógicas o las verdades regulan cómo pensar, dónde sea, cuándo sea y por quién sea. Así que parece en Frege que se ha de distinguir el objeto representacional, o sea, lo determinado por un sentido, del objeto real al que a veces al que pretenderíamos referirnos. Es una pretensión razonable, pero no es seguro que se alcance nada. El objeto real no está disponible para comprobarlo con la representación, queda siempre más allá. Así que Frege dice, cuando hablo de Carlomagno, yo quiero designar a un hombre independiente de mí y de mi representación y afirmar algo sobre él. Se puede conceder a los idealistas que la consecución de ese propósito no es totalmente segura, pero con ello no se puede cambiar nada del sentido. Se hace entonces necesario admitir un mundo exterior que impresiona los sentidos del ser humano y sobre el cual se emiten juicios. También hay otro asunto y es cómo sean las cosas de ese mundo. Esto viene dado en el sentido. Las referencias aparecen como punto de fuga de diversos sentidos. El lenguaje presenta las cosas desde distintos puntos de vista mediante complejos entramados de conceptos que son el sentido de las expresiones que utilizamos para nombrarlos. Entonces, todo esto es como un desarrollo argumentativo con respecto al pensamiento fregeano y te cedo la palabra para contrarrestarlo o contraargumentarlo con lo presentado por Kripke. Está sin, no hay audio. Bueno, según Kripke, los nombres propios vendrían a ser algo así como el lazo metafísico entre el lenguaje y el mundo exterior. Pero en la perspectiva fregeana, también la referencia de un nombre propio se determina conceptualmente mediante algún sentido. Saber la referencia de un nombre propio, entiéndase un objeto, es saberla respecto a un modo particular de su representación. Podemos tener dos representaciones y no saber que corresponden al mismo objeto. Por eso el enunciado de identidad puede ser sintético, no necesariamente analítico, basado en la perspectiva kantiana. Además, la referencia de una expresión no tiene por qué permanecer invariable cuando cambia su contexto de uso. En el discurso acerca del cambio de teorías se dice que al cambiar de teoría, cambiamos normalmente las clases de cosas y un objeto que antes no caía bajo un cierto concepto, ahora puede caer bajo él. Eso significaría que el objeto está siendo identificado como objeto independientemente de la teoría, la cual solo identificaría la clase a la que pertenece. Pero lo que se produce normalmente es un cambio en la definición del concepto, aunque se conserve la misma expresión conceptual, de modo que los objetos de la clase que se determina pueden haber cambiado, no solo en número, sino en su representación. Según Frege,
Si un objeto cae bajo un concepto, lo hacía antes y lo hará siempre. Esto quiere decir que una vez definido el concepto, no depende de nuestra voluntad qué objetos caen bajo él y cuáles no. Frege entiende el conocimiento como representación, y esto es fundamental dentro de todo el conjunto de la disertación que estamos haciendo, en cuanto que describe mundos estructurados mediante conceptos y objetos, y caben diversas estructuraciones de lo mismo. Entiéndase, ejemplos como 4 palos, 40 cartas, 7 juegos, etcétera. Pero no en el sentido de establecer ningún tipo de isomorfismo, ni entre esos distintos mundos configurados, ni entre cualquiera de ellos con la realidad. O por lo menos el fundamento de la verdad no está ahí. Tan verdadera puede ser, por ejemplo, la respuesta 4 como la respuesta 40 ante la pregunta acerca del número de algo. Mientras no demos un concepto, no tenemos objetos que contar. Al dar el concepto, damos lo que ha de ser considerado como objeto subsumible bajo el concepto. Y aquí se va entendiendo, es que el concepto es el que permite dar el sentido, en otras palabras, el significado. No hay un mundo de objetos ante nosotros antes de señalar un esquema conceptual. Con él determinamos la estructura del sistema considerado, pero en rigor no podemos decir que depende de nosotros que esto sea un objeto y aquello no, ni que tal objeto caiga bajo tal o cual concepto. Las condiciones para ambas cosas vienen establecidas en la definición del concepto. Hoy por hoy, a propósito de esto, tenemos muchas confusiones porque la aparición de ciertos pensamientos relativistas hace que sean cierto tipo de objetos u hechos indefinibles, porque carecen de concepto. Bien, en ese sentido, como dice Frege, no podemos inventar objetos mediante definiciones. Las definiciones lo son siempre de conceptos. Con ellas determinamos las propiedades que algo debe tener para caer bajo el concepto. Una vez dada la definición, encontramos que ningún objeto tiene la propiedad requerida o la tiene uno o varios. Eso no lo sabemos directamente por la definición, sino que hemos de llevar a cabo una investigación para poderlo saber. De acuerdo con esto, los tres reinos distinguidos por parte de Frege dependen epistémicamente entre sí. No podemos tener un mundo exterior ni un mundo interior a menos que tengamos pensamientos como elemento vinculante. Pero tampoco podemos acceder al tercer reino de los pensamientos sin representaciones subjetivas, aunque la conexión entre las representaciones subjetivas y las objetivas es arbitraria. Si bien, como parece, nos es imposible pensar sin representaciones subjetivas. Sin embargo, la conexión de estas con lo pensado pueden ser totalmente externa, arbitraria o convencional. Dos personas pueden estar de acuerdo en una afirmación y asociar con ella distintas representaciones subjetivas. Nunca podrán estar seguros de que se están representando subjetivamente lo mismo. Algo semejante ha de haber entre las representaciones subjetivas de los distintos sujetos. En caso contrario, no sería posible el arte, pero eso no puede fundamentar la verdad. Aquí vemos cómo se argumenta por parte de Frege los elementos de lo que sería una teoría de la representación en términos del conocimiento como representación, donde el lenguaje es un mediador. Por supuesto, hoy muchas de estas cosas las tenemos superadas por las investigaciones en neurociencia, por las epistemologías naturalizadas, incluso por las ontologías que son fluidas.
que hacen que los objetos no sean estáticos, sino que sean dinámicas. Solo podemos acceder, vale decirlo, en el sentido de continuar la exposición del pensamiento de Frege. Podemos acceder a un pensamiento si podemos expresarlo en algún lenguaje. Sin lenguaje, nos veríamos encerrados en las representaciones subjetivas, tendríamos un mundo interior, pero no un entorno. Y solo accedemos al mundo exterior si, además de representarnos entidades subjetivas, ponemos en juego algún pensamiento. La posibilidad de una simple observación exige la captación de algún pensamiento. El conocimiento empírico se basa en lo subjetivo, pero se justifica en lo objetivo. Tener representaciones subjetivas es una condición necesaria, pero no suficiente para percibir algo. Percibir un objeto no puede separarse de pensar un pensamiento, pero Frege se interesa no por el proceso causal del pensamiento, sino por las leyes lógicas de su verdad. El realismo interno, defendido recientemente por Hilary Putnam, pudiera ser el desarrollo natural de las propuestas que en su momento hizo Frege. Miremos cómo en 1994 Putnam hace la siguiente afirmación. Negar, como hago yo, que hay un mundo ya hecho, no equivale a decir que hacemos el mundo. No estamos negando que haya hechos geológicos que no hacemos, pero sostenemos que preguntarse qué hechos son independientes de la mente en el sentido de que nada de ellos reflejan nuestras elecciones conceptuales y qué hechos son aportados por nosotros es cometer la falacia de la división. Frege nos dice, por su parte, entiendo por objetividad una independencia de nuestro tener sensaciones como característica humana, pero no una independencia de la razón, ya que responder a la pregunta de qué cosa es independiente de la razón sería como juzgar sin juzgar. El mundo exterior es independiente de nuestras representaciones, sean subjetivas y objetivas, pero nuestro conocimiento de lo que es real no lo es. Estos serían los aspectos generales de esa concepción del conocimiento como representación en el pensamiento de Gottlob Frege. No sé si esto amerite algún tipo de comentario de parte de Astrid, de parte de Estela. Por supuesto que hoy entendemos que hay pensamientos mucho más desarrollados que están apoyados en investigación de base empírica con relación a la vinculación entre pensamiento, lenguaje, interacción, mundo, aportado por las neurociencias, por la epistemología naturalizada, por la ontología fluida, por las ciencias de la computación y por todo ese conjunto que constituye la filosofía de la mente. Pero vale la pena poder avanzar y explorar pensamientos que fueron pioneros en este tipo de detalle para entender la relación entre el lenguaje, el mundo, la conciencia y la acción humana. Pues lo que se identifica allí es precisamente ese carácter de la lógica que está en el pensamiento de Frege en cuanto a lo representacional como algo que tiene un significado en lo subjetivo y que de una u otra manera en el carácter de lo objetivo para poder hacer que funcione o hacer que se ponen de acuerdo quienes trabajan en la investigación científica, por ejemplo, pues requiere de unos criterios y unos elementos, que es como el coordinar las ideas para poder ejecutar o llevar a cabo una acción. Y es claro que al hacer este ejercicio de lo representacional, pues tiene que ver directamente con los temas de la lógica, de la perspectiva matemática, y que siguen teniendo pues un carácter práctico a pesar del carácter abstracto
que podemos identificar allí, dado los resultados o los avances que en un momento dado estas representaciones sobre el mundo que se hacen a través de las abstracciones matemáticas permiten generar lo que tú estás diciendo, que es hoy a través de las neurociencias, a través de las ciencias de la computación, a través de todas estas formas cada vez más abstractas para la gestión de conocimiento en el mundo de la Big Data, por ejemplo. Y ahí es donde se ve pues mucho esa aplicación para la actualidad, donde la base estuvo pues en estos planteamientos. Claro, la base de todo lo que tú señalas sobre la lógica y su papel es lo que permitiría interpretar como el fundamento de la racionalidad para la verdad en los términos de Frege. Y indudablemente es fundamental esto. Creo que esto también permite poder explorar de otro ángulo, por supuesto que en un pensamiento que ya tiene más de 100 años, pero ver ciertos problemas que son fundamentales actualmente y cómo el ejercicio, por ejemplo, que planteaba Mari Gesell acerca de la hermenéutica y el conocimiento científico dentro de la filosofía de la ciencia, toca todos estos elementos, así como la concepción de Toulmin en su momento también se vinculaba con estos temas, pero ya con desarrollos posteriores. Y aquí tiene, pues por supuesto, hay un origen que tiene que ver con ese resumen de la filosofía de todos los tiempos, desde los inicios de la cultura occidental hasta el siglo XVIII que hizo Kant a través de la crítica de la razón pura y sus otras críticas, que indudablemente son fundamento para el desarrollo de la filosofía, de la epistemología primero y de la filosofía de la ciencia posteriormente y las demás ramas que se desprenden para entender el fenómeno de el análisis del lenguaje científico, el desarrollo de la acción humana en los campos de la ciencia y la tecnología y todo lo que, todo lo que esto concierne. Yo por mi parte, pues agradezco la atención a quienes hayan llegado hasta este momento a la observación del video. Reiteramos que invitamos a mirar el canal Tertulias sobre Filosofía de la Ciencia. Hay ya 173, 174 videos con este sobre múltiples temas que pueden ser de utilidad para estudiantes, para profesores. Eh, eh, Sabemos que no, los temas que se tratan acá no son de gran popularidad, porque es una inmensa minoría de los académicos, intelectuales que se interesan por este tipo de temas, pero puede ser útil para aquellos que tengan algún interés en este tipo de conocimientos. Les agradezco mucho y de mi parte, pues les deseo lo mejor. Muchas gracias y hasta la próxima que nos encontremos.